¿Qué tal, amigos? Saludos, Venezuela en Sol Mayor. Hoy hablaremos sobre el carnaval, la fiesta de la carne. Aun cuando para algunos estudiosos la fiesta del carnaval no tiene origen definido, hay quienes refieren que sus orígenes están en la antigua Sumeria, Mesopotamia y Egipto, donde alrededor de hogueras desde hace más de 5000 años, los campesinos se disfrazaban para ahuyentar a los malos espíritus. La palabra carnaval se ha dicho que proviene de la expresión latina medieval carne levare, carnevale o carne levarium, que significa quitar la carne o adiós a la carne, refiriéndose al periodo de festejos, placeres y excesos que incluía desfiles, disfraces y comidas típicas previas a la abstinencia de carne y al ayuno propios de la cuaresma cristiana. Hoy vamos a conversar con Iván Brito López, historiador, conocedor de diferentes aspectos. Iván, hablemos sobre los carnavales. El carnaval, tú sabes que viene de Europa, es lo que se dice, ¿no? Ajá. Hay unos que lo han llevado hasta Egipto, las celebraciones del dios Hapi. Otros dicen que es por los saturnales. Bueno, hay diferentes orígenes que se han estudiado, pero que no hay una certeza documental, fehaciente de decir de dónde viene. Por supuesto, eso llegó con los españoles cuando llegaron a Venezuela. Llevan a Nueva Cádiz y entran por Coro, y entonces ahí empieza ese juego de carnaval con almagre desleído, con conchas y otras cosas, y era el juego de carnaval de las bajas clases europeas, el que se va a ver en Venezuela durante la colonia hasta 1873, cuando Guzmán Blanco prohíbe todo eso y dice que tienen que disfrazarse y hacer una cosa más elegante. Ahí empieza a cambiar, empiezan las fiestas de disfraces, empiezan las mascaradas y los bailes. Entonces, a finales del siglo XIX, pues por supuesto eso va a cobrar un auge, y durante el principio del siglo XX va a haber características muy marcadas de eso. En las clases populares en Venezuela, en los barrios, la muchachada, pues siempre han inventado cosas. Entonces el juego con agua seguía las famosas bombas, y entonces igualmente se echaban sustancias y cosas, aceites. Por cierto, en Oriente han sido muy famosos esos Sí, los carnavales de Oriente, especialmente el del Callao, porque tiene esa gran influencia de las Antillas. Entonces el calipso es parte fundamental de esa idiosincrasia criolla, folclórica de la región, y entonces el colorido, los grandes disfraces y el baile del calipso, pues eso juega un papel fundamental, y es un pequeño Brasil que se vuelve allí con ese carnaval. Eso es como una fusión de varias culturas. Eso viene de las Antillas, y aquí se va a mezclar con cosas orientales que venían de los españoles, que ya venía culturizado con los árabes. Ajá. Y cuando lleguen al oriente del país se va a volver a culturizar con lo africano y con lo amerindio, pero después también con las migraciones de los negros, de los africanos de las Antillas. Y el canto pues se refleja la protesta, los acontecimientos de esa localidad del Callao. Y con palabras de esa mezcolanza lingüística, lo que llaman el papiamento. ¿En qué momento aparecen las negritas, las famosas negritas? Bueno, eso fue en los 50, finales de los 40 y principios de los 50, cuando aparecen las negritas, en ese furor del carnaval festivo que fue desde 1946, 45 hasta 1958 más o menos, que se hicieron esos grandes carnavales. Fue un furor. Barquisimeto todo se llenaba de fiesta. Todos los clubes, grandes y pequeños, de la élite y de los que no eran de la élite, el Ayari, el Japón, el Club del Telegrafista, Country Club, Club del Comercio, todo eso se plenaban de baile con gente de disfraces. Bueno, hay registros fotográficos de todos esos carnavales grandes y pequeños, con la gente disfrazada, concursos de baile, la elección de las reinas. Entonces eso causó un gran furor. Y entonces en ese furor aparecieron las negritas en Caracas. Y tú sabes que el caraqueño siempre muy vivaracho, muy perspicaz en sus cosas, en su picardía. Y entonces aparecen las negritas. Recordemos que el Hotel El Ávila fue el mejor hotel que tuvo Caracas, que lo hizo Rockefeller a solicitud del general López Contreras, que dijo que Caracas necesitaba un buen hotel. Lo que había era el Majestic, que ya se había demolido, que fue donde llegó Gardel cuando vino a Caracas.
Entonces el Rockefeller hace el Hotel El Ávila, entonces se convirtió en el gran centro de fiestas de Caracas, y de ahí sale aquella famosa frase: en el Ávila es la cosa. Entonces ahí cantó y tocó Benny Moré, Tito Rodríguez. Del extranjero vinieron muchos cantantes, el de Babalú ayer estuvo allí, toda esa gente estaba allí, y ahí surgieron las negritas en ese viveracho. Entonces ahí es cuando Billo hace Al Son del Carnaval, donde hace que si vas al carnaval no te vas a equivocar con una negrita porque no sabes quién es. Parte de los divertimientos y los disfraces siempre han sido para variar a la gente y para desconcertar, porque el otro queda desconcertado de alguien que no sabe quién es, que le sabe la vida y milagros y no sabe quién es. Y esas carrozas suntuosas que se veían. Eso se hizo mucho desde finales de los años 40. En el 46 ganó el carnaval la nena Otero, la hija de los dueños de la joyería Hernández Otero, y fue fastuoso ese carnaval. Hubo elección de la reina, hubo un acto cultural en el cine Altagracia con recitaciones, presentaciones de música y todo eso para la coronación de la nena Otero. Pero asimismo en 1954, cuando ganó Clara Digna Torrealba, que era una mujer con un gran carisma, una belleza, los registros fotográficos tiene ese carisma, esa aura que se le nota, la patrocinó la embotelladora Marvel de Carlos Arbeláez, y fue un espectáculo. Hay fotografías porque las compañías patrocinaban las carrozas de carnaval. Yo recuerdo Manuel Antonio Orías Pérez Díaz, periodista y locutor, fue uno de los primeros locutores junto a Manuel Felipe López del noticiero de Kososki en los 50. Bueno, hay registro fotográfico donde sale animando una carroza de una cervecería muy importante, porque eso se hacía, toda esa cosa. Entonces, Clara Digna marcó una época y quedó sellada en la memoria del barquisimetano, porque al año siguiente le surgió una leucemia fulminante que la acabó con su existencia. Entonces, Barquisimeto quedó de luto de que su reina del carnaval había fallecido. Los carnavales vienen a traer, pues, momentos de alegría. Genera un entusiasmo colectivo. Sí. Esa cuestión de que se pierde la formalidad, que hay un día de desconcierto, de locura, eso sigue vigente. La gente se suelta el moño, como dicen. Ajá. Un obispo en Caracas quiso transformar el carnaval. Él fue muy estricto, quiso convertir a Venezuela en un convento, y es uno de los tipos, fíjate, en 1674 emite un decreto prohibiendo los zambiques, los bailes de neboro y el joropo, porque esa es música del diablo. Entonces Díaz Madroñero, fue ese obispo, pues intentó hacer esas cosas, lo cual no caló, porque eso era muy difícil que eso calara, porque necesitaba gente que estuviera pendiente de eso para poder hacer efectivo, porque si no se cumplía iban a la cárcel. Entonces eso no se cumplió y la gente siguió bailando joropo y siguió jugando carnaval. Algo muy difícil, ¿verdad? Evitar que estos tiempos haya ese desenfreno en la gente, que vaya a la calle, a la fiesta. Los tiempos van cambiando, pero el espíritu popular se mantiene. Eso es una cosa formidable, las raíces populares que tenemos, no solamente en Venezuela, en América Latina, en completo, por esa fusión étnica que tenemos entre lo africano, lo amerindio y lo europeo, que nos hace únicos, coloridos, alegres, de una vibración humana distinta. Y en la actualidad, ¿cómo ves tú los carnavales? Mira, los carnavales siguen siendo eufóricos, alegres. Esta mañana vi pasar las comparsas de los liceos de que por aquí cerca y las escuelas que iban a una concentración que iba a ser en la Avenida Venezuela. Iba la gente contenta, eufórica, como siempre. Y eso es importante porque son los momentos de relajación que tiene el pueblo, de compartir y de unirse en una euforia colectiva. Claro, nosotros los venezolanos tenemos la gran virtud de contar con épocas que nos fortalecen, ¿verdad? Así es, el venezolano ha sido una palabra que no me gusta mucho utilizarla, resiliente, pero sí siempre ha sabido torear las situaciones que hemos vivido, que han sido muchas y muy difíciles. Vivimos 20 años de una guerra de independencia que destruyó al país, acabó con la economía y las estructuras que había, y después 5 años de guerras civiles de los caudillos que se quitaba uno para ponerse el otro, hasta que en 1908 Juan Vicente Gómez entró en el poder y durante esos 27 años desarmó a la población, acabó con las caudillas, pacificó el país y dio un sentido de nacionalidad, le guste o no le guste a la gente por lo cruel que fue Gómez. Pero sin embargo logró esa unidad del país, la pacificación, y bueno, permitió que se celebraran los carnavales hasta que los estudiantes en 1928 formaron ese alboroto en la Semana del Estudiante y prohibió el carnaval una temporada.
Y Guzmán Blanco, que vino con unas ideas muy europeas, porque él estaba muy afrancesado, y bueno, de eso queda el Capitolio y la reforma del viejo convento de San Francisco, que es ahora la sede del Palacio de las Academias y que fue anteriormente la Universidad Central de Venezuela. Entonces, en ese deseo de afrancesar a Caracas, y es cuando da el decreto de prohibir esos juegos con Almagre, Desleído y esas cosas, y encierra todo en los grandes salones para que la gente se vistiera y se disfrazaba a lo europeo. Barquisimeto vivió momentos muy importantes con esa activación del carnaval. Sí, fíjate que en 1928 eso marcó una época en Barquisimeto, porque fue el primer desfile automotor de carroza. Entonces los que tenían automóviles pusieron sus vehículos a su disposición, y los registros fotográficos son increíbles porque están adornados con esas flores de papel que se hacían. Hay imágenes del documental de Bolívar Fil Gómez y su época de los carnavales de Maracay, y se ve el entusiasmo y la gente y los muchachos detrás de los carros. Iván, qué placer conversar contigo siempre, hermano. Tienes un conocimiento acumulado, las vivencias y los estudios siempre. Claro, no, y para mí es muy grato tener la fortuna de que tú me entrevistes. Te he admirado mucho, te he seguido la huella con tu programa, siempre resaltando las cosas, y eso es muy importante, resaltar lo nuestro, porque es la única forma de hacer patria. Correcto, sí señor. Iván Brito López. El Callao mantiene una gran fama por sus característicos carnavales al compás del calipso y con las pintorescas comparsas integradas por las madamas, diablos, mineros y los negros medio pinto, rememorando épocas pasadas con la participación de la Negra Isidora, Lulúa Santa, dos destacadas promotoras culturales que imprimieron brillo, pasión y sentido de pertenencia a esta gran fiesta. En diciembre de 2016, la UNESCO, reconociendo el valor histórico y cultural de estos carnavales, los declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Recuerden que la vida es un espejo que a la corta o a la larga refleja lo que somos. Sembremos en los niños el amor por nuestro folclore. Seguimos afinados a un mismo tono. Hasta la próxima.